Nunca olvidaré aquella mañana. Solo era un gesto pequeño. Llevarle a mi esposa la taza de café que siempre olvidaba cuando salía de casa con prisa. Pensé que estaba haciendo un acto sencillo de amor, como lo había hecho durante 28 años. Pero apenas unos minutos después, en el vestíbulo de mármol helado de un edificio en Madrid, un hombre desconocido llamó a mi esposa por su nombre con la familiaridad que solo un marido podría usar. En ese momento, aún no sabía que aquel café frío abriría una nueva etapa de mi vida. Una existencia reconstruida a partir de las cenizas de la confianza. Y así comenzó todo, en una mañana que parecía tan normal en el corazón de Madrid. No sé qué fue exactamente lo que me llevó a decidir llevarle café a Laura aquella mañana. Quizás fue el olor a almendras tostadas que salía de la cafetería de la esquina, y que me recordó aquellas mañanas cuando éramos jóvenes, cuando ella era solo una abogada recién graduada, y yo solía esperarla frente al edificio con 2 lates humeantes. Más de 20 años después, todavía conservaba esa costumbre, aunque Laura ahora era directora ejecutiva de una gran corporación, y yo solo un contable viejo y tranquilo. En las últimas semanas, ella solía llegar tarde a casa. Los mensajes se acumulaban. Reunión del consejo, cena con inversores, vuelo temprano a Barcelona. No sospechaba nada. Solo me entristecía ver la mesa puesta siempre para uno. Aquella mañana, al verla salir con prisa y dejar la taza de café intacta, pensé, quizás debería llevársela, como una pequeña sorpresa. Un gesto sencillo de un marido que quiere recordarle a su esposa que sigue estando ahí, observando, cuidando. El edificio de Iberión se alzaba en pleno centro de Madrid, brillante bajo el sol del comienzo del otoño. Me puse mi viejo abrigo gris, tomé la taza de café y el bocadillo de tortilla que yo mismo había preparado. Las puertas automáticas se abrieron. El aire olía a perfume caro, y los tacones resonaban sobre el mármol. Me sentí fuera de lugar, como un intruso en un mundo que no me pertenecía. Aún así, sonreí y avancé hasta la recepción. El guardia levantó la vista. En su placa se leía William. Le hablé con educación. «Buenos días. Vengo a ver a la señora Méndez. Soy su esposo». Él alzó una ceja, sorprendido, y esbozó una sonrisa extraña que me hizo dudar. «¿Esposo?», repitió, y soltó una pequeña risa. «Señor, el esposo de la señora Méndez acaba de salir». Me quedé inmóvil. La frase cayó sobre el suelo de mármol como un peso muerto. Por un instante creí haber oído mal. Tal vez dijo el socio, el asociado. Pero no. Recalcó claramente. El esposo. Intenté mantener la voz serena. «Disculpe, quizás hay un malentendido. Soy Gerardo Valdés, su marido desde hace 28 años». William me miró con desconcierto, y luego dirigió la vista hacia los ascensores. «Pues, ahí viene». Me giré. Del ascensor salió un hombre alto, más joven que yo, con un traje gris perfectamente cortado y paso seguro. Saludó a William. «Buenos días, Bill». Laura me pidió que recogiera unos documentos del coche. «Claro, señor Ríos. La señora Méndez está en su oficina», respondió el guardia. Aquel nombre me era familiar. Francisco Ríos, el subdirector del que Laura hablaba a veces durante nuestras escasas cenas. Fran es muy dinámico. Fran tiene visión. Siempre pensé que era simple respeto profesional, pero al escuchar el tono en que lo nombraban y ver la mirada de William, entendí que no me equivocaba. Fran se volvió y me vio allí de pie. Durante un segundo, reconocí en sus ojos algo que no era sorpresa, ni culpa, sino la calma de quien conoce perfectamente su papel en una historia bien ensayada. «¿Todo bien?», preguntó con voz fluida.
Asentí tragando el nudo que me oprimía la garganta. Perfectamente. Solo venía a dejar un café. Él sonrió con esa sonrisa profesional y pasó junto a mí. Su perfume caro quedó flotando en el aire. Yo permanecí allí con las manos temblorosas, sosteniendo el café ya frío. Afuera, el sol de Madrid caía a plomo y el reflejo en el cristal deformaba mi imagen. Un hombre maduro, apacible, que había llevado su bondad al lugar equivocado. Cuando las puertas automáticas se cerraron a mi espalda, oí dentro de mí un sonido seco, como el crujido de un vidrio al quebrarse. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que, desde ese instante, nada en mi matrimonio volvería a ser igual. Aún recuerdo el frío helado en mi mano que sostenía la taza de café. No era por el viento, sino por el vacío repentino que se había abierto dentro de mí. Pero no dije nada, solo sonreí, una sonrisa educada, débil, intentando conservar un último resto de dignidad. Perdone, le dije a William, debo haberme confundido. Luego me volví hacia Fran y asentí levemente. Laura siempre habla muy bien de usted, señor Ríos. Él devolvió el gesto con la mirada serena, como si yo no fuera más que un visitante equivocado en un lugar que no me correspondía. Me di la vuelta y salí del edificio con un paso que quise aparentar normal, aunque las piernas me pesaban como plomo. Cada paso sobre aquel suelo de mármol era una herida más. El silencio elegante del vestíbulo parecía observarme, juzgarme. Tal vez por eso se elige el mármol en los lugares de poder, porque nunca dice nada, solo refleja aquello que uno no quiere ver. Afuera, el sol de Madrid cortaba como una hoja fina. Dejé la taza de café sobre un cubo de basura. La mano me temblaba. El bocadillo que llevaba en el bolsillo aún conservaba un poco de calor bajo el papel, pero ya se enfriaba. Caminé hasta el coche, abrí la puerta y me senté sin encender el motor. El corazón me latía despacio, pesado, y la mente se me quedó en blanco, como si el mundo entero hubiera perdido el sonido. Al salir del barrio, la radio se encendió sola. Era un bolero antiguo, Contigo en la distancia. Me reí por lo bajo. Una risa seca, ahogada. Esa era nuestra canción cuando nos casamos. Laura solía cantarla. Apoyando la mano en mi hombro mientras conducíamos por las calles estrechas de Sevilla, con el sol cayendo sobre el Guadalquivir y los dos creyendo que el amor era eterno. Intenté convencerme de que William se había confundido, de que Fran solo le hacía un favor, de que alguien había malinterpretado algo. Me repetí decenas de hipótesis, como un hombre que intenta empujar lejos la verdad que ya sabe, pero cuanto más lo hacía, más sentía que algo dentro del pecho se derretía. No de rabia, sino de pura tristeza, la que llega cuando uno descubre que ya no está seguro de conocer realmente a quien ama. Mientras conducía, Madrid se iba desvaneciendo en el espejo retrovisor, y los recuerdos empezaban a regresar. Recordé el pequeño piso en Sevilla donde empezamos juntos, las paredes pintadas de amarillo, la mesa donde solo cabían 2 platos, la ventana que daba a un callejón lleno de música flamenca. Laura entonces reía con facilidad. Sus ojos reflejaban sueños simples, una casa pequeña, unas macetas, un perro. Después llegó el bufete, el ascenso, y finalmente Madrid. Yo estaba orgulloso. Siempre lo estuve. Ella era la ambiciosa, la que miraba hacia adelante. Yo, el paciente, el que sostenía en silencio. 28 años de matrimonio. Pensaba que era tiempo suficiente para conocer a alguien hasta los huesos. Pero aquella mañana, con una sola frase de un guardia de seguridad, comprendí que quizá nunca había sabido realmente quién era Laura Méndez.
El coche giró hacia el Paseo de la Castellana, donde los rascacielos se alzan como monumentos al éxito. Allí, la gente habla con cortesía y se destruye con silencios. Apagué la radio. Nuestra casa de 2 plantas apareció al final de la calle tranquila, tan pacífica como siempre. Pero al entrar, algo había cambiado. Todo seguía en su lugar. La foto de boda, el jarrón de flores, el olor del detergente. Solo yo era distinto. Me senté en la silla, tomé la taza de té ya fría, y comprendí que había perdido algo que aún no sabía nombrar. ¿Amor, confianza o solo una ilusión? Tal vez todo eso. Y tal vez cuando algo así desaparece, no estalla, solo se desvanece despacio, como la niebla que se disuelve entre los últimos acordes de un bolero que aún resuena en la memoria. Esa noche, Laura llegó tarde como de costumbre. Yo ya había preparado la mesa, ternera guisada al vino tinto, su plato favorito. No tenía hambre, pero aún así la esperé, escuchando el tic-tac lento del reloj en la casa vacía. Cuando la puerta se abrió y los tacones resonaron sobre el suelo de madera, seguí mirando mi copa de vino, intentando parecer sereno. Entró en la cocina, dejó el bolso, desabrochó el abrigo y sonrió. Una sonrisa conocida, ensayada en cientos de reuniones y cenas de gala. «¿Cómo fue tu día, cariño?», preguntó con su voz suave, medida. La miré largo rato. Parte de mí quería abrazarla. La otra parte solo deseaba callar. «Bien», respondí. «Pasé por tu oficina esta mañana. Quería llevarte café». Apenas terminé de decirlo, la mano con la que servía el vino se detuvo a mitad del movimiento. Solo un segundo. Luego levantó la cabeza, volvió a sonreír y dijo con naturalidad estudiada: «¿Ah, sí? ¡Qué detalle! Quizá lo recogió Frank. Yo estuve en reuniones todo el día. Escuché cada palabra. Quizá lo recogió Frank. 4 palabras cortas, tranquilas, que cayeron como hielo. No hubo titubeo, ni una mirada esquiva. Si algo cambió en su rostro, fue la perfección con que supo esconderlo todo detrás de una sonrisa. Asentí procurando mantener la voz normal. Puede ser. Y seguí comiendo. De pronto, la carne me pareció seca, difícil de tragar. Ella habló de la reunión, de un nuevo proyecto, de la presión del consejo directivo. Yo escuché, o fingí hacerlo. Cada frase era un corte diminuto sobre el cristal de la confianza que habíamos construido juntos. Sabía bien que solo se puede mentir así cuando uno ha practicado mucho. Después de cenar, Laura se lavó las manos, encendió el portátil y se sentó en el salón. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, frío, concentrado. Me quedé de pie en la puerta, observándola teclear. La luz azulada se reflejaba en su cabello rubio, una escena que había visto miles de veces y que, sin embargo, ahora me resultaba terriblemente ajena. Subí al dormitorio, pero no dormí. Desde arriba, oía el golpeteo constante del teclado. Hablaba por teléfono con alguien, en voz baja, rápida. Solo por la manera en que respiraba entre frases, supe que no era la voz de alguien trabajando, sino de alguien ocultando algo. Cuando subió, fingí estar dormido. Laura me tocó el hombro con suavidad, como queriendo tranquilizarme, o tranquilizarse a sí misma. Permanecí inmóvil con los ojos abiertos en la oscuridad. El perfume de siempre, narciso, llenó el aire. Lo había amado durante años. Ahora me asfixiaba. En el silencio entendí que existía otro tipo de humillación, más cruel que la pública de aquella mañana en Iberión. La humillación privada y fría de quien es considerado demasiado torpe para comprender, demasiado insignificante para merecer la verdad. A la mañana siguiente, Laura se levantó temprano,
Se recogió el pelo. Se puso una blusa blanca y una falda lápiz. Me senté a la mesa, mirándola desayunar como si nada hubiera pasado. «Hoy tengo una reunión con Tokio», dijo con voz ligera. «Volveré tarde». «Claro». Sonreí. Salió. La puerta se cerró y la casa quedó tan silenciosa que podía oír el movimiento del segundero. Miré la taza de café que había usado. En el borde, una marca de carmín. La tomé, la olí y comprendí que esas pequeñas cosas, la sonrisa, la voz, el aroma, que antes fueron amor, ahora no eran más que rastros fríos de alguien que se estaba borrando poco a poco de mi vida. Me quedé sentado horas hasta que el sol subió alto, preguntándome en qué momento una pequeña mentira se convierte en la primera grieta de toda una vida compartida. Tal vez fue justo entonces, cuando la escuché decir, quizá lo recogió Frank, que supe que todo entre nosotros había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, con solo una lámpara pequeña en la esquina iluminando el marco de nuestra foto de boda sobre la repisa. En la imagen, Laura sonreía radiante. Sus ojos eran entonces claros, sin el cansancio del poder ni la dureza de las mentiras convertidas en costumbre. Miré mis manos temblorosas, envejecidas, curtidas por los años, y me pregunté desde cuándo habían dejado de ser suficientes para retenerla. Afuera, el viento del comienzo del otoño se colaba por la rendija de la ventana, trayendo olor a humedad. Tomé la taza de café que había quedado sobre la mesa. Estaba completamente fría. Bebí un sorbo, amargo, como nuestro amor, todavía presente, pero sin calor. Permanecí así mucho rato, escuchando cómo los coches se alejaban por la noche. En mi cabeza, las imágenes se repetían como una película vieja. Las veces que llamaba tarde, con voz suave, a veces cansada. Junta urgente, amor. Reunión de última hora con clientes. Viaje de negocios a Lisboa. Vuelvo el jueves. Le había creído siempre. Nunca pregunté nada. Quizá porque pensé que amar era confiar, sin entender que a veces la confianza es el arma que el otro usa para mentirte mejor. Recordé las noches en que cenaba solo. El sonido del tenedor contra el plato resonando en la cocina vacía. Ella siempre mandaba un mensaje. «No me esperes, cariño». Yo lo leía, sonreía y encendía la televisión solo para que la casa tuviera algo de vida. Nunca supe dónde estaba Laura en esas noches, con quién, ni si alguna vez pensaba en mí aunque fuera un segundo. Cuando empezó a amanecer, decidí hacer algo que jamás había imaginado. Comprobar, no por curiosidad, sino porque necesitaba saber en qué vida estaba viviendo. Encendí el ordenador e ingresé en la cuenta bancaria conjunta. Los números aparecieron fríos, exactos. Una cena en el restaurante La Vela. 2 personas, vino tinto. Factura de casi 200 euros. Otra operación. Billetes de avión a Barcelona. Pero según el calendario corporativo que encontré en Internet, la conferencia que mencionó había tenido lugar en Madrid. Luego, pequeños gastos. Regalos en Loewe. Una factura de hotel en Marbella durante un fin de semana que dijo dedicar a un curso de liderazgo. Todo empezaba a encajar, como fragmentos de vidrio formando una imagen que no quería ver. Abrí el correo familiar, la cuenta que usábamos ambos para recibir facturas. Había varios mensajes automáticos de aerolíneas y tiendas. Fui buscando por fechas, por detalles, y entonces apareció la línea. Check-in confirmado. Iberia, pasajero F. Ríos, justo debajo de su nombre. En ese momento no sentí rabia. Sentí frío, un frío que no venía de la piel, sino del pecho.
extendiéndose como una niebla que cubría cada sensación. Volví a la mesa y abrí mi viejo cuaderno, donde anotaba los gastos domésticos, la luz, el coche, las medicinas de su madre. Añadí una línea nueva, café frío, 7:15 a.m. No sé por qué lo escribí. Quizá porque necesitaba marcar el instante en que dejé de engañarme a mí mismo. Afuera, la luz del amanecer subía despacio. Escuché a los niños del vecindario llamándose para ir al colegio, el chirrido de los tranvías sobre los rieles. La vida seguía, como si nada hubiera cambiado, salvo por el hecho de que yo sabía que una parte de mí se había quebrado. Volví a mirar la foto de boda. En ella, Laura se inclinaba hacia mí, su mano apoyada sobre mi pecho, el mismo lugar donde ahora solo quedaba un hueco frío como la piedra. Di la vuelta al marco, no por odio, sino porque no quería seguir mirando a la mujer que se había marchado hace mucho y a la que yo, tonto, seguía creyendo presente. El café frío seguía sobre la mesa. Ya no lo toqué. Me levanté, respiré hondo, y supe que a partir de ese día, nada de lo que hiciera volvería a basarse en una confianza ciega, sino en la verdad, por dura y helada que fuera. Encontré la llave una tarde cualquiera, mientras ordenaba el cajón de la cocina. Estaba entre viejos recibos y cables de cargadores rotos. Una llave de bronce oscuro, sujeta a un llavero donde se leía Residencial Miraluz. Aquel nombre no me decía nada. Nuestra casa estaba en Salamanca, a más de 10 kilómetros de allí. La sostuve, la giré entre los dedos. Una incomodidad me subió por el estómago. Laura nunca trabajaba por esa zona ni tenía amigos cerca. Le pregunté directamente como quien tantea una reacción. ¿Has perdido alguna llave en casa? Encontré una que no reconozco. Ella levantó la vista del ordenador, arqueó las cejas y sonrió, con esa voz ligera suya. Debe ser del proyecto de la empresa. Una muestra de cerradura del piso piloto. Tírala. La respuesta fue demasiado breve, demasiado preparada. No olía a verdad, sino a alguien que ya está acostumbrado a inventarla. Esa noche, después de que saliera temprano con la excusa de una cena con el comité ejecutivo, volví a tomar la llave. El nombre Miraluz brillaba tenuemente bajo la lámpara. Busqué en internet. Era un complejo residencial de lujo en el norte de Madrid. Aparcamiento privado, seguridad 24 horas, piscina y gimnasio. El tipo de lugar que Laura elegiría, elegante, discreto y lo bastante caro como para que nadie hiciera preguntas. Ya no quería creer, pero necesitaba saber. A la mañana siguiente conduje hasta allí. La calle que llevaba a Residencial Miraluz era silenciosa, flanqueada por árboles perfectamente podados. Aparqué en la zona de visitas. Frente al edificio C, un Audi A7 plateado descansaba impecable. La matrícula me resultó familiar. Fran Ríos. Permanecí en el coche unos minutos. El corazón me latía despacio y regular, con una calma tan extraña que me sentí otro hombre. Luego salí, crucé el vestíbulo, subí al ascensor. Planta 2, puerta 1214. Al introducir la llave, todavía esperaba que no encajara, pero giró sin resistencia. Un clic suave sonó, leve pero implacable. El apartamento era luminoso, ordenado, olía a madera nueva y a perfume de mujer. No se parecía en nada a mi casa. Aquí todo era frío, impecable, sin alma. En la sala, sobre una estantería, una foto. Laura y Fran en la fiesta navideña de la empresa. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y reía con naturalidad, como si mi existencia nunca hubiera sido real. Recorrí la casa despacio, registrando cada detalle. 2 copas de vino sobre la mesa, una chaqueta de él en la silla, los tacones que yo le regalé en Milán junto a la puerta.
En el dormitorio. El armario dividido con precisión. Trajes y camisas de Fran. Entre los vestidos de Laura. En el tocador, el frasco de narciso que había dicho que se le había terminado hacía meses. En el escritorio junto a la ventana había una carpeta delgada con el título Planes Futuros. La abrí. Dentro, folletos de viajes, un precontrato de compra de una casa en la costa de Málaga y un plan de negocio detallado. Nueva estructura corporativa. Iberion Global, CEO, Francisco Ríos, Presidenta, Laura Méndez. Pero lo que me dejó sin aire fue la última página. Una nota escrita a mano, la letra de Laura, impecable y helada. Presentar demanda en enero. Motivo, distanciamiento emocional. Asegurar narrativa coherente con testigos. Sara, Paula. Y al final, después de 28 años, será mejor para ambos. Me senté sintiendo que todo a mi alrededor se inclinaba. No era solo que acababa de descubrir la traición, sino que comprendí que en la historia que ella estaba reescribiendo, yo ya no era su esposo, sino un personaje secundario, alguien gris, útil solo para demostrar su crecimiento personal. En la pared colgaba un cuadro abstracto, tonos grises y plateados. Lo miré largo rato y lo reconocí. Era el regalo que le di en nuestro 20º aniversario. Lo había traído aquí, al apartamento que compartía con otro, como si mis recuerdos también sirvieran para decorar su nueva vida. Me levanté y observé una vez más el lugar. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, como una existencia rediseñada sin espacio para los errores. Ni para mí. Al cerrar la puerta, el clic de la cerradura resonó en el pasillo vacío. Un sonido pequeño, pero con el peso de un punto final. Al salir al aparcamiento, miré el Audi reluciente y pensé, si el amor también tuviera cerraduras, quizás Laura cambió la suya hace mucho, y solo yo, el que seguía creyendo en la llave original. No me había dado cuenta de que ya no tenía derecho a abrirla. Llevé la carpeta a casa y la escondí en el cajón de mi escritorio, ese que Laura nunca tocaba. Pasé todo el día sin poder abrirla. Cada vez que veía la portada azul claro con el logotipo del despacho, Morrison & Asociados, sentía lo mismo que al leer el nombre de un médico en un diagnóstico de cáncer. Finalmente, al caer la noche, cuando las luces de la calle se volvían amarillas, me senté y empecé a abrir las páginas una por una, con la lentitud de quien desentierra algo doloroso. En la primera hoja, el título impreso en letras grandes, Estrategia de divorcio, alegar incompatibilidad emocional y falta de ambición. Leí esa línea una y otra vez. Cada palabra era una pequeña cuchillada, de esas que no duelen de inmediato, pero sangran por dentro. Falta de ambición. Así pensaba presentarme ante el juez, después de 28 años de matrimonio. Las siguientes páginas eran notas del abogado, y de ella, con su letra limpia. Esa caligrafía que siempre había admirado porque reflejaba su disciplina. Ahora, esa misma letra se convertía en un arma contra mí. Gerardo prefiere la rutina, no muestra interés en viajes o proyectos nuevos, evita eventos sociales, no se relaciona con mi entorno profesional, carece de iniciativa económica, conformista. Cada línea era un corte en la vida que yo había creído amor sencillo. No se limitaba a registrar mis defectos. Había construido un perfil psicológico completo, un retrato minucioso del marido inútil, la base perfecta para un divorcio limpio. Había notas más personales. Durante la cena del 14 de marzo, ignoró mis comentarios sobre la expansión a Lisboa. Recordé esa noche. Yo estaba agotado después de un día largo en la oficina. Cociné y la esperé más de 2 horas.
Cuando habló de abrir una nueva filial, asentí, la escuché. Simplemente no respondí. Nunca imaginé que ese silencio, en sus apuntes, se convertiría en indiferencia emocional. Pasé unas cuantas páginas más. Un apartado se titulaba Testigos, nombres familiares, Sara, su hermana, Paula, su mejor amiga, David, un antiguo colega mío, al lado, una nota. Pedir declaraciones sobre su carácter retraído y poco sociable. Lo había previsto todo. La ruta de escape, los testigos, la narrativa. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj en la pared. La luz amarilla caía sobre los papeles y las palabras incompatibilidad emocional parecían difuminarse, como si ellas mismas se avergonzaran de su crueldad. No lloré de inmediato. Sentí el pecho contraerse, una falta de aire, y luego, sin saber cuándo empezó, las lágrimas cayeron, no por la traición, eso ya lo había descubierto en Miraluz, sino porque comprendí que me habían despojado de mí mismo. Durante 28 años me creí un buen esposo, paciente, razonable, el puerto tranquilo al que ella podía regresar tras cada tormenta. Pero al leer esas notas frías, me vi reducido a un hombre insignificante, borroso, un personaje secundario en la autobiografía exitosa de mi esposa. El dolor no venía de perderla, sino de ver cómo borraba mi valor y levantaba una versión falsa de mí para encajar en la historia que quería contar. Cerré la carpeta. Los ojos me ardían, pero dentro de mí empezó a crecer una calma extraña. Entendí que las lágrimas no salvarían nada, ni borrarían lo escrito. Sin embargo, había algo que sí podía hacer: conservar la parte de mí que ella había intentado deformar. Me levanté y abrí la ventana. El viento nocturno de Madrid entró seco y frío. Respiré hondo. Abajo la ciudad seguía viva. Risas, motores, conversaciones. La vida continuaba, indiferente. Y yo, después de 28 años, por fin sabía con quién había estado viviendo. Y más aún, sabía que nunca volvería a dejar que nadie más escribiera mi historia en mi lugar. Desde el día en que abrí aquella carpeta, la casa no cambió en absoluto. Y quizá por eso se volvió más aterradora. Laura seguía levantándose a las 6, preparaba café, veía las noticias y salía con el mismo perfume de siempre. Volvía sobre las 9:30, me besaba en la mejilla y decía: ¿Cómo estuvo tu día, amor? Yo también sonreía. Respondía con la misma voz amable, repitiendo frases que antes creí amor, pero que ahora sabía eran solo diálogos de una obra perfectamente ensayada. Cada noche, cuando abría su portátil en el salón, la observaba en silencio desde la escalera. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, aquel rostro donde antes encontraba paz y que ahora me parecía una máscara. Memorizar sus gestos se convirtió en un hábito. Tecleaba rápido. Se detenía 3 segundos antes de enviar un correo. Luego se recostaba. Se pasaba una mano por el pelo y suspiraba como una ejecutiva exhausta. La escena era tan convincente que podría engañar a cualquiera, menos a mí, el único que ya conocía el guión real. Aprendí a mirar como un contable revisa sus libros, meticuloso, sin juzgar, pero sin dejar nada sin anotar. Sabía a qué hora salía de casa, qué noches no apagaba el teléfono, cómo evitaba mis ojos cuando mentía. Ya no buscaba amor. Estaba registrando la caída. Una noche, Laura dijo: «Esta semana será agotadora. Tenemos videollamada con Tokio el jueves por la noche. Mejor no me esperes». Asentí. Claro, entiendo. Me besó en la mejilla, un beso tan leve como un punto final. Cuando la puerta se cerró,
Permanecí quieto un largo rato, escuchando el sonido de su coche alejándose. Luego tomé mi abrigo. Conduje fuera del barrio, despacio, como un sonámbulo. La ciudad nocturna destellaba entre luces. Las mismas calles que había recorrido 1000 veces ahora parecían irreconocibles. No sabía exactamente qué buscaba, solo que no podía seguir sentado en esa casa vacía, imaginando a Laura en reunión con Tokio. Al llegar al cruce de Gran Vía, vi un coche conocido, el Audi plateado, aparcado frente al restaurante Trattoria Verona. La luz amarilla del local se reflejaba en los ventanales. En la mesa, junto a la ventana, Laura estaba allí. Vestido negro, cabello recogido, copa de vino en la mano. Frente a ella, Fran. Decía algo que la hacía reír, con esa risa que yo no escuchaba desde hacía años. Apagué el motor y me quedé en la oscuridad. Lo primero que sentí no fue ira, sino una calma espantosa. La calma de quien ha convivido tanto con la mentira que ya no tiene fuerzas para reaccionar. Los observé como un espectador que vuelve a ver la obra en la que una vez fue protagonista. Brindaron. Ella se inclinó hacia él. La luz de las velas encendía sus ojos, y entendí. Allí ella vivía. Conmigo solo interpretaba. Cuando salieron, Laura reía. Su mano rozó el hombro de Fran con naturalidad íntima. Caminaban sin mirar atrás, sin miedo. Había perfeccionado su papel hasta creer que era invisible en su propio teatro. Encendí el motor y lo seguí a distancia, solo un tramo. Vi su coche tomar la dirección norte, hacia el residencial Miraluz. No necesité continuar. Ya conocía el final. De regreso a casa, colgué el abrigo en la silla y observé la cocina encendida que ella había dejado. Todo estaba en orden, limpio, como si en ese hogar jamás hubiera existido una tormenta. Pero comprendí que era solo un escenario. Éramos dos actores agotados, recitando frases que ya no creíamos. Solo que desde esa noche, yo había dejado de seguir el libreto. Preparé una taza de café y la coloqué sobre la mesa, viendo el vapor elevarse lentamente. Sabía que debía prepararme, no para vengarme, sino para cerrar la función con dignidad, sin lágrimas, sin ilusiones, solo con la verdad, desnuda y fría, como el espejo en el que Laura se miraba cada mañana. Era sábado por la mañana. La luz del comienzo del invierno se filtraba por la ventana, fría y pálida. Me había levantado temprano, preparé café y puse la mesa como siempre. Solo había algo distinto. La carpeta azul claro, colocada justo en el centro, en el lugar de ella. Ya no quería postergar más. La puerta se abrió y los tacones resonaron sobre el suelo. Ese sonido familiar de rutina. Laura entró impecable, como si en su vida nada pudiera salirse del plan. Colgó el abrigo, se volvió hacia mí y sonrió. ¡Qué sorpresa! ¿Estás despierto tan temprano? La miré con voz tranquila. Fui a tu apartamento. La sonrisa se detuvo. No hubo vasos rotos ni gritos, solo un silencio espeso. Dejó el bolso en la silla, se arregló la manga de la blusa y habló con una calma quirúrgica. ¿Cuánto sabes? No hubo negación, ni intento de fingir. Era una franqueza brutal, la de quien ya tiene todas las respuestas preparadas. Me senté y le indiqué con un gesto que hiciera lo mismo. Todo, dije despacio. El apartamento, los viajes, el plan de divorcio, Frank, todo. Laura exhaló un largo suspiro y se sentó frente a mí. La luz de la mañana le daba al rostro un brillo nítido, sereno. Por un instante vi a la mujer que una vez admiré, la que sabía controlar todo, menos los sentimientos de los demás. Supongo que esto complica las cosas, dijo, como si habláramos de un contrato. Sonreí apenas. Eso depende. ¿Complica tu historia o la mía?
Cruzó los brazos, su voz firme, sin alzar el tono. Gerardo, no finjas sorpresa. Los dos sabemos que este matrimonio estaba muerto hace años. Tú simplemente no quisiste verlo. La miré a los ojos. Yo no vi la muerte, Laura. Vi distancia, cansancio, pero también amor. Negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba cansancio y condescendencia. Amor, lo tuyo era costumbre. Te acomodaste. Mientras yo crecía, tú te quedaste quieto. Quería más de la vida, y tú simplemente no querías nada. Cada palabra era un corte, pero lo que dolía no era el tono, sino la certeza con la que las pronunciaba. Me reprochas no querer más, dije con calma. Pero dime, ¿qué es más para ti? ¿Un nuevo título? ¿Un coche mejor? ¿O un hombre que hable el mismo idioma que tus ambiciones? No dudo. Un compañero que no me haga sentir sola. Reí, una risa seca, hueca, que rebotó en las paredes de la cocina donde antes compartimos risas verdaderas. ¿Sola? Pregunté. Tuviste a alguien a tu lado todos estos años, Laura. No te perdiste en la soledad. Te aburriste en la calma. Se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda recta, el cabello recogido, la misma postura que siempre había reflejado el control que tanto admiré. Ahora solo la veía lejana. No quise lastimarte, dijo casi en tono de informe. Solo necesitaba aire. Necesitaba volver a sentirme viva. Guardé silencio. A veces callar es la única forma de no convertirse en un personaje más del drama de otro. Ella se volvió. La mirada firme. Frank me entiende, me impulsa, me hace creer que puedo más. Tú solo me contenías. Asentí sin discutir. Puede ser. Quizá te di paz cuando tú querías fuego, pero recuerda, Laura, no te perdí. Tú me reemplazaste. Sus ojos se movieron apenas. No era emoción, era la conciencia repentina de que ya la había visto sin máscaras, sin excusas. Me levanté. Tomé la carpeta y la deslicé hacia ella. Este es tu expediente. No el mío. Quédate con él. No necesito papeles para saber quién soy. Ella me miró, un leve temblor en la mirada, pero no dijo nada. Salí de la cocina sintiéndome extrañamente liviano. Por primera vez en meses, no tenía frío. Afuera, la luz de invierno bañaba la calle en un tono plateado y suave. Dentro de mí solo quedaba una calma profunda, la de quien lo ha perdido todo, pero al menos ha recuperado la verdad. Miguel Herrera era la única persona que podía mirarme a los ojos sin preguntar, ¿cómo dejaste que todo llegara tan lejos? Estudiamos juntos en la Universidad de Sevilla, cuando Laura y yo aún éramos una pareja joven, llena de esperanza. Años después, Miguel se convirtió en un abogado corporativo reconocido en Madrid. Yo tomé el camino más seguro. Un pequeño despacho de contabilidad, una vida estable, sin sobresaltos. Durante 2 décadas apenas nos vimos unas cuantas veces, pero cuando lo llamé, bastó con oír su voz para saber que había elegido bien. «Dime, Gerardo», dijo con su tono grave y pausado, el mismo que siempre había envidiado. «¿Qué pasó?» Miré la taza de café frente a mí. Dudé unos segundos y le conté todo. Sin rodeos, sin esconder nada, la historia salió limpia, sin lágrimas. Cuando terminé, Miguel guardó silencio largo rato antes de asentir. No esperaba menos de ella. Suspiró. Es brillante, pero demasiado segura de que nunca tendrá que rendir cuentas. Puse sobre la mesa la carpeta de planes futuros. Los bordes del cartón estaban gastados. Las hojas aún olían a su perfume. Tengo todo esto, dije. Su estrategia, las facturas, las pruebas de su relación con Ríos. No quiero venganza, Miguel. Solo quiero recuperar mi nombre.
Él abrió la carpeta, la hojeó con atención. Sus ojos brillaron con ese destello que solo los abogados tienen cuando perciben una oportunidad. «Perfecto», murmuró. Lo que planeó fue una partida de ajedrez, pero olvidó que el otro también puede mover piezas. Durante las siguientes 2 horas trazamos el plan. Presentaríamos la demanda de divorcio antes de que ella lo hiciera, alegando infidelidad comprobada y uso indebido de fondos matrimoniales. Miguel adjuntaría todas las pruebas que yo había reunido: fotos, facturas, copias de los documentos encontrados en Miraluz. Y, lo más importante, propuso enviar un informe confidencial al Consejo de Administración de Iberion. «No solo te engañó a ti», dijo con voz firme, «también engañó a su empresa. Promovió a Ríos sin aprobación formal del Consejo. Si el Comité de Gobernanza ve esto, no podrán mirar hacia otro lado». Guardé silencio, golpeando suavemente la mesa con los dedos. «Eso puede destruir su carrera». «Ella destruyó tu reputación primero», replicó sin pestañear. «Lo tuyo no es venganza, Gerardo. Es justicia». Aquella frase me enderezó la espalda. Durante todo mi matrimonio fui el hombre que cedía, el que callaba, el que sabía comportarse. Pero ya no estaba obligado a hacerlo. Había perdido a mi esposa y la confianza, pero aún me quedaba la dignidad, y no iba a permitir que nadie la reescribiera. El lunes firmé los documentos del divorcio. La tinta se hundió en el papel, negra, firme, definitiva. Miguel sonrió con un leve gesto. «Ahora sí, Gerardo. Bienvenido de nuevo al tablero». Esa tarde me quedé solo en mi oficina revisando todo por última vez. Las palabras, los números, las fechas. Todo tenía un orden, una lógica. Era como si mi vida, por fin, volviera al idioma que siempre había entendido mejor: la transparencia. Encendí el ordenador y redacté un correo dirigido a Richard Álvarez, presidente del Consejo de Iberion, a quien había visto en algunas recepciones de la empresa. No hablé de asuntos personales, ni de traiciones. Me limité al lenguaje que cualquier ejecutivo comprende. Me veo en la obligación ética de informar que ciertos cambios estructurales en Iberion Technologies podrían haberse implementado sin la debida aprobación del Consejo. Documentación adjunta. Presioné enviar. El sonido del clic fue leve, pero más pesado que el de la puerta del apartamento 214 el día que la cerré por última vez. Al salir de la oficina, el viento de Madrid traía el frío de febrero. Me subí el cuello del abrigo y respiré hondo. Por primera vez en meses, no me sentí una víctima. No sabía qué vendría después. Si Laura estallaría o intentaría contraatacar. Pero al menos ya no estaba inmóvil. Y en el silencio de aquella tarde, comprendí algo. Existe una forma de justicia reservada para quienes no buscan venganza, sino simplemente ver la verdad salir a la luz. La noticia estalló más rápido de lo que imaginé. El miércoles por la mañana, recibí una llamada de Miguel. No dijo buenos días, solo pronunció: «Ya salió en El País». Página principal. Encendí el ordenador. En la pantalla el titular ocupaba todo el espacio. Escándalo de ética corporativa en Iberion. Posibles conflictos de interés en la alta dirección. Debajo la foto de Laura. Su rostro serio, la mirada de siempre, segura, aguda. La mujer que Madrid había celebrado durante años como símbolo de éxito y competencia. En cuestión de horas, la prensa hizo su trabajo. Vincularon su nombre con el de Frank Ríos, el subdirector promovido sin aprobación del Consejo. Especularon sobre su relación personal, sobre el uso de fondos corporativos. Nadie me mencionó, y lo agradecí. No quería ser parte del drama público.
Solo quería que la verdad hablara por sí sola. Esa misma tarde, el Consejo de Iberion se reunió de urgencia. Según Miguel, la sesión duró más de 4 horas y concluyó con un comunicado breve. La directora ejecutiva, Laura Méndez, ha sido suspendida temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo la revisión interna. Frank fue despedido de inmediato. Todo ocurrió como una ecuación. Frío, exacto, sin exceso ni falta. Pensé que sentiría satisfacción. Pero mientras estaba sentado en una pequeña cafetería, viendo el titular repetirse en las pantallas, solo me sentí cansado, un vacío extraño, como si después de la tormenta uno comprendiera que ninguna victoria compensa lo que se ha roto. Esa noche, mientras recogía la mesa, sonó el timbre. Supe quién era antes de abrir. Laura estaba allí, no como la mujer segura que salía cada mañana con una sonrisa impecable, sino como otra, ojos hinchados, abrigo desordenado, el rostro pálido de ira y miedo. «Estás destruyendo mi vida», gritó con la voz rota, «todo lo que he construido». Me quedé quieto, mirándola. Detrás de mí, el pasillo oscuro, solo la luz amarilla de la cocina. «No, Laura», respondí despacio, «solo estoy dejando que tus actos hablen por ti». Sus ojos se abrieron, sorprendidos por la calma de mi voz. No había gritos, ni rabia, solo una verdad sencilla. Entró sin esperar invitación. No la detuve. Caminó hasta la mesa y vio la taza de café que acababa de servirme. «¿Tú hiciste esto?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Mandaste los documentos a la junta?». «Sí». «¿Por qué? ¿Querías venganza?». Negué con la cabeza. «Quería justicia y claridad. Durante años te protegí de las consecuencias. Era hora de que las enfrentaras». Rió, una risa breve y amarga. «Me arruinaste. ¿Sabes eso?». «No, tú te arruinaste. Yo solo me quité de en medio». El silencio se extendió. Miró alrededor. El espacio que había sido nuestro hogar. El jarrón de Granada, el cuadro de Toledo. Todo igual. Pero en sus ojos vi que ya solo veía ruinas. «Pensé que eras débil», dijo en voz baja. «Siempre tan callado, tan dócil. Nunca imaginé que pudieras hacer esto». «No lo hice para herirte, Laura», respondí. «Lo hice para dejar de fingir». Se volvió, apretando el asa del bolso. Sabía que en su cabeza se mezclaban 1000 cálculos, consecuencias, reputación, la prensa. No lloró. No sabía llorar. Solo respiró hondo, recuperando el porte directivo que la había definido, y murmuró: «Esto no ha terminado». Asentí. «Lo sé. Pero por primera vez, no seré yo quien te siga el juego». Cruzó la puerta. Los tacones golpearon el suelo con un ritmo seco. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil escuchando el eco de sus pasos perderse en el pasillo, como un eco del pasado. Volví a la mesa. Tomé la taza de café. Estaba fría. Salí al balcón y miré la calle. La ciudad seguía viva. El tráfico, las voces, las luces. Nadie notaba al hombre que acababa de cortar el hilo con su vida anterior. Pero yo me sentía ligero. Había una calma nueva. No la del miedo, sino la del que finalmente ha dejado de esconderse. Y en el frío de la noche madrileña comprendí algo. Hay colapsos que no llegan para sepultarte, sino para permitirte volver a erguirte. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que Laura vino a gritar a mi puerta. Entonces Madrid aún olía a lluvia y a frío. Ahora estoy sentado frente a una pequeña cafetería en la calle Mateos Gago, en Sevilla, la ciudad donde todo empezó. Y quizá donde terminaré de cerrar el capítulo anterior de mi vida. Me marché de Madrid sin decir nada. Después de que el tribunal aprobara el divorcio y concluyera la investigación interna de Iberion,
Empaqué solo lo necesario, unas cuantas camisas, algunos cuadernos y el marco de la foto de boda, esa que había puesto boca abajo la noche en que lo descubrí todo. No la traje para conservar recuerdos, sino para recordarme que hay promesas que solo merecen ser guardadas, no para olvidarlas, sino para no repetirlas. En Sevilla alquilé un pequeño piso en el segundo piso, con vista a los tejados rojizos y a la Torre de la Giralda. Cada mañana abro la ventana. Respiro el aire cálido con su perfume a naranjas amargas y camino hasta mi nueva oficina de contabilidad, a unas pocas calles de casa. Es un lugar modesto. 2 escritorios, un archivador y un cartel discreto en la puerta que dice Gerardo Valdés, Contabilidad y Confianza. No necesito más. Mis clientes saben que trabajo despacio, pero con precisión. Ya no tengo nada que demostrar. Frente a la oficina hay una cafetería de esquina, propiedad de una mujer llamada Marina Torres, de mi edad, viuda desde hace casi 10 años. El local tiene solo 4 mesas de madera gastada y un aroma constante a café tostado a mano que llena la calle cada mañana. Nos conocimos por culpa de una lluvia. Aquella vez me refugié bajo su toldo. Ella abrió la puerta, sonrió y dijo: «Aquí no cobramos por mojarse. Pase, que el café le seca el alma». Entré y desde entonces, casi todas las mañanas vuelvo. Marina nunca me preguntó de dónde venía ni por qué había elegido Sevilla. Solo prepara el café, lo deja frente a mí y habla de cosas pequeñas. El tiempo, la temporada de naranjas, la guitarra del vecino. A veces simplemente nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo de la calle. Ese silencio no se parece al que soporté en Madrid. No pesa, no exige fingir. Es un respiro compartido entre 2 personas que saben lo que es perder. Aún llevo mis heridas, pero aquí ya no sangran. Quizá Sevilla, con su luz dorada de la tarde y el eco distante de las campanas, tenga la extraña capacidad de reparar lo que Madrid rompió. Por las noches suelo caminar junto al Guadalquivir, viendo a las parejas jóvenes abrazadas, escuchando el rumor del agua contra la orilla. Ya no siento amargura, solo una calma sencilla, la que creí que nunca volvería a encontrar. A veces Marina se sienta conmigo, trayendo 2 copas de vino dulce. Me habla de su marido, un guitarrista flamenco que murió joven, y yo le hablo de Laura. Sin rencor, como quien narra una historia antigua, ella escucha en silencio, solo sonríe de vez en cuando. Hay heridas que no se curan, pero dejan de doler. Tenía razón. Las heridas no desaparecen, pero dejan de doler. Pensé que mi vida se había roto sin remedio, pero quizá lo único que perdí fue una ilusión. Lo que permanecía, la dignidad, la honestidad, la capacidad de amar, nunca me había abandonado. Una tarde, mientras la luz de Sevilla se deslizaba por la ventana del café, me descubrí sonriendo. De verdad, sin motivo ni testigo. Tal vez eso sea la luz de Sevilla de la que todos hablan. No la que cae del cielo, sino la que nace dentro, cuando uno aprende, por fin, a perdonar al pasado y a sí mismo. Aquella tarde, la luz de Sevilla caía sobre el Guadalquivir como miel líquida. Yo estaba sentado en mi mesa habitual del café de Marina, saboreando la última taza del día. La calle frente a mí estaba bañada por el sol. El aire traía el aroma de las flores de azahar. Un día cualquiera, tranquilo, sin sobresaltos, hasta que el teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que no había visto en medio año. Laura. La miré unos segundos antes de contestar. Al otro lado su voz temblaba, ronca, sin el ritmo seguro de la mujer que una vez hablaba ante cientos de empleados. «Perdí todo, Gerardo», dijo con la voz rota. «Perdí a Frank,
Perdí mi puesto. Pero sobre todo, te perdí a ti. Escuché su respiración entrecortada, y entre ella, el sonido del viento. Quizá estaba en alguna calle de Madrid, esa ciudad que seguía su marcha sin mirar a quien alguna vez creyó tenerla entre las manos. Esperé un poco, por si quería decir algo más, pero solo llegó el silencio. Finalmente respondí, con calma, sin dureza. No me perdiste, Laura. Me soltaste. Y ahora, por fin, puedo respirar. Al otro lado, nada. Pensé que lloraría, pero no. Solo un suspiro largo, cansado. Nunca quise hacerte daño, murmuró. Pensé que podía tenerlo todo. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Nadie puede tenerlo todo, Laura. Y el que lo intenta siempre termina perdiendo lo que de verdad importa. Soltó una risa débil, triste, tan frágil que no supe si era una risa o un sollozo. Quizá. Pero aún me cuesta aceptar que hayas podido seguir adelante tan fácilmente. No fue fácil, le dije. Pero aprendí que la paz llega cuando dejas de luchar por lo que solo existe en los recuerdos. Guardó silencio. Quedamos así, escuchando el viento y el pulso de dos personas que habían caminado juntas casi 3 décadas, compartiendo los últimos segundos de una vida en común. Ojalá seas feliz, Gerardo, susurró. Ya lo soy, respondí con la verdad más simple. Cuando la llamada terminó, me quedé quieto, mirando el teléfono en la mano. No sentí triunfo, ni alivio, ni orgullo, solo una paz profunda, serena, de esas que uno reconoce como el cierre verdadero. Supe que aquella conversación era la despedida definitiva, no firmada en un papel, sino en el corazón. Por fin los dos nos soltábamos, sin deuda alguna. Salí del café con la taza aún tibia. La luz del atardecer doraba el río. El agua reflejaba mi rostro como un espejo inmenso. Un hombre más viejo, sí, pero ya sin inclinar la cabeza. Respiré el aire del Guadalquivir. El olor del agua, de las naranjas, de la vida. Desde dentro del local, escuché la voz de Marina. ¿Todo bien, Gerardo? Me giré y sonreí. Todo está en su sitio. Luego volví la vista hacia el río, donde el sol se deslizaba hacia el borde del agua, y pensé, a veces perder no es el final, es volver a empezar con la verdad en el corazón. Bebí un sorbo de café, saboreando su amargor familiar, ya sin el frío de antes. En Sevilla, donde la luz acaricia hasta los muros más antiguos, comprendí que ya no vivía en el dolor, sino en otra cosa. Una libertad sencilla, limpia, donde uno no necesita ganar a nadie, solo dejar de mentirse a sí mismo.